noches, un saludo a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Hoy pondremos nuestro ojo analítico sobre Ecuador, un país que el pasado domingo vivió la segunda jornada electoral de las elecciones presidenciales, en la cual se supo ya de forma definitiva quién será el sustituto del presidente Rafael Correa. Los resultados, bueno, por más de 2 puntos de ventaja, le dieron la victoria a Lenín Moreno, precisamente el aspirante del grupo político Alianza País, el movimiento Alianza País. Ha sido un acontecimiento que no solamente ha conmovido y ha, vamos a decir, estremecido a Ecuador por el significado que tenían el resultado de estas elecciones, sino también a toda América Latina. Y precisamente sobre este impacto, sobre lo que viene y sobre lo que sucedió, estaremos analizando esta noche. Me acompaña el doctor Alberto Prieto Rosos, académico y profesor de mérito de la Universidad de La Habana, y también la doctora Ana Teresa Badía Valdés, profesora y periodista de Radio Rebelde. Estos son mis panelistas, este es nuestro tema. Por favor, quédese junto a nosotros. Pero antes de comenzar con el tema de Ecuador, vamos a otro país de nuestra región, de América Latina, Venezuela. Vamos a conocer qué ha sido noticia hoy con respecto al conflicto que vive ese país sudamericano con la Organización de Estados Americanos, con la OEA. Recordemos que hace prácticamente horas se activó la Carta Democrática contra Caracas. Veamos los detalles. 17 países de la OEA aprobó una declaración impulsada por la delegación de Perú sobre una presunta grave alteración institucional del orden democrático en Venezuela. 17 países, de los cuales 4 se abstuvieron. Exactamente, fue una sesión encabezada por Honduras, donde estos países aseguraron que el voto fue unánime, a pesar de que se registraron 4 rechazos, y el repudio de Venezuela y Bolivia, quien por cierto cumple el rol de presidente pro tempore del Consejo Permanente, un cargo que fue usurpado para esta sesión. En tanto, la Asamblea Nacional Venezolana intenta destituir a los 7 magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, alegando un quiebre de la constitucionalidad, refiriéndose al impas entre el Poder Judicial y el Poder Ciudadano, el cual fue resuelto, demostrando una clara división de poderes. Vamos a escuchar entonces las declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras darse este golpe institucional en el seno de la OEA la víspera. Jamás ni nunca, en los casi 70 años de existencia de la OEA, jamás ni nunca había ocurrido el bochorno que ocurrió el día de hoy. Un verdadero bochorno. Le dieron un golpe de Estado en la OEA a la presidencia y a la vicepresidencia del Consejo Permanente, que hoy mismo había asumido el mando de la Organización de Estados Americanos. Un golpe de Estado contra Bolivia y contra Haití. Desesperados, rompieron todas las reglas de juego mínimas. Bueno, veíamos nuestra noticia del día. También hay otras reacciones del presidente Nicolás Maduro. Según dice, bueno, la página web de Telesur, que el mandatario aseguró que la derecha nacional recibió la orden desde Estados Unidos de llenar las calles de violencia, las calles del país. El presidente Nicolás Maduro aseveró este martes que una vez más triunfó la paz en Caracas y en todo el país, pese a que la derecha pretendía llenar las calles de violencia. Se refiere seguramente a las últimas actividades que han tenido lugar en ese país. Durante una jornada de trabajo en el estado Apure, el suroeste del país, Maduro denunció que desde Estados Unidos la derecha venezolana recibió la orden de llenar las calles de Venezuela de violencia, de sangre, y bueno, reiteró que la Organización de Estados Americanos se ha convertido en un tribunal de inquisición, el cual está condenado a fracasar, mientras que el secretario general Luis Almagro está condenado a la hoguera del desprecio por traidor a los pueblos de América Latina, por sumarse a esa campaña bochornosa para buscar la intervención de nuestra patria, refiriéndose a Venezuela. Y veíamos, bueno, en nuestra noticia del día, cómo esta iniciativa impulsada por algunos países de América Latina, bueno, abre las puertas, mejor dicho, para activar la Carta Democrática de esa organización contra este país, contra Venezuela. Ya conocida nuestra noticia del día, vamos al tema que nos ocupa en la noche de hoy.
lunes el tradicional cambio de guardia. Estos soldados son los encargados de custodiar al jefe de Estado y el Palacio de Gobierno. Y hasta acá, el invitado especial, el presidente electo de Ecuador. En exclusiva para Telesur, se refirió a la oposición. Mi abrazo cariñoso igual, porque con su voto robustecieron la democracia. Dejó ver cuál será el objetivo de su administración. Voy a ser el presidente de todos, de los que votaron por mí y de los que no votaron por mí. Todos los ecuatorianos, pero fundamentalmente el desafío es los más pobres. Vamos a erradicar la pobreza. Desde el balcón del Palacio, el mandatario ecuatoriano con el presidente electo juntos celebran la victoria electoral. Simpatizantes los acompañan. Queremos más desarrollo, más progreso. Queremos nosotros que el pueblo ecuatoriano siga cada día más teniendo una mejor calidad de vida. Bueno, respetamos los diferentes criterios de cada persona, no, pero a la final tienen que unirse porque han visto y verán mejor nuestro país. Y algunos de los que tienen diferencia de criterio no reconocen la derrota. Insistieron en decir que impugnarán el resultado electoral, pero no han presentado prueba alguna de inconsistencias. Se pretende el 24 de mayo instalar a un gobierno ilegítimo y que por ilegítimo será un gobierno absolutamente débil. Aunque muchos coinciden en afirmar que la legitimidad del voto en Ecuador está reconocida no solo por los que le dieron el apoyo al oficialista Lenín Moreno, también por observadores internacionales y finalmente por mandatarios del mundo. Bueno, así estaban las calles de Ecuador, las calles de Quito en la mañana de este lunes, pero yo creo, Ana, que podemos comenzar, yo creo, bueno, por lo que se impone, por el principio, quizás por los propios resultados, hacer un análisis de estos resultados, de esa diferencia, vamos a decir, relativamente estrecha. Sí, muy buenas noches para ti y también para la audiencia. Yo creo que sería oportuno comenzar con las últimas cifras. Hoy al mediodía, finalmente el Consejo Nacional Electoral emitió los últimos resultados de estos sufragios, 51.16% para Lenín Moreno frente al 48.84% de Guillermo Lasso. O sea, reitero, son los resultados oficiales, los últimos resultados que ha emitido el Consejo Nacional de Ecuador al filo de este mediodía. Creo que entre lo más noticioso también de las últimas horas están las declaraciones del presidente de ese consejo, Juan Pablo Pozo, quien ha garantizado la impecabilidad de estos comicios. A ello habría que sumar, Oliver, el hecho de que más de 300 observadores internacionales avalaron estos comicios de el pasado domingo. Bueno, el propio partido opositor, bueno, de los partidos que se estaban, vamos a decir, jugando la presidencia, también fueron veedores de alguna manera, estaban en los centros electorales viendo si había alguna dificultad, es decir, que de alguna manera también hay, o sea, se patentiza la claridad, la limpieza de estos comicios, ¿no? No obstante, Guillermo Lasso no ha, ni sus simpatizantes no han reconocido los resultados de estas elecciones. Ha dicho Lasso desde su cuenta en la red social Twitter y también en algunas declaraciones de prensa que llamó telefónicamente, por cierto, al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y le comunicó de lo que él dice fueron elecciones amañadas. Habrá que ver la OEA después de los acontecimientos de las últimas horas, donde ha perdido su propia institucionalidad, a partir incluso del reporte que vimos en la apertura de la mesa, con qué moral pudiera inmiscuirse en un reconteo de votos o algo así. Lasso ha dicho que impugnará esos resultados, aun cuando a esta hora no ha presentado resultados concretos según fuentes del Consejo Nacional Electoral. Es lo que hay en primera instancia, una alta participación
más de 70%. Altísima para hacer una segunda vuelta, ¿no? Sí, sobre todo cuando sabemos que en América Latina, en tiempos de segundas vueltas electorales, la participación tiende a disminuir por parte de los votantes en este caso. Sí, se creó también una especie de situación bastante complicada cuando cerraron las urnas y se dieron algunas informaciones a boca de urna. Una encuestadora daba como ganador a Lenín Moreno y otra, privada por cierto, daba como ganador a Lasso. Recuerdo que Lasso por su cuenta en Twitter prácticamente ya se atribuyó la victoria y posteriormente salió el Consejo Nacional Electoral diciendo importante, somos los únicos en poder patentizar, en decir quién ganó. Ahora, ¿cómo evalúas esta campaña en vista de esa segunda vuelta? Mira, yo quisiera precisarte también la diferencia de las encuestas a pie de urna y los resultados oficiales. Nosotros hemos hablado en otras oportunidades de el manejo de este tipo de encuestas y de la poca fiabilidad que desde los últimos tiempos están demostrando este tipo de sondeos de opinión que yo creo hay que tener en cuenta. Si se analiza lo que ha pasado en esta segunda vuelta, puedo decirte que desde mi percepción personal se ha visto a un Lenín Moreno y a una Alianza País más objetiva, más proactiva, si se le compara con la primera vuelta, con propuestas muy concretas. Y creo además que una de las claves del éxito ha sido además el recorrido que hiciera Moreno por territorios del país. O sea, concentró su segunda vuelta en, sobre todo, recorridos por territorios del país, en lugar de priorizar la agenda de los medios de comunicación. Eso tiene una explicación también. Recordemos que, como en América Latina, en Ecuador las industrias culturales, los medios de comunicación están caracterizados por una intensa concentración de la propiedad, sobre todo en manos de las élites económicas que son además o llegan a convertirse en élites políticas y son emporios económicos. Y que fueron un punto de fricción importantísimo entre el presidente Rafael Correa y las grandes fortunas del país. Así mismo es. Por tanto, Moreno priorizó ese tipo de recorridos, ya te digo, en una segunda vuelta más proactiva, más centrada en su propuesta, sobre todo con temas relacionados con los asuntos sociales, con la generación de empleos. Y para esta segunda vuelta, Guillermo Lasso no consiguió conquistar a los sectores más desfavorecidos del Ecuador, tal y como están reflejando estos resultados. Bueno, vamos ahora al Centro de Operaciones Internacionales. Ahí está la colega Irma Shelton, quien tiene al habla a Edgar Alan García, un escritor ecuatoriano precisamente, quien también funge como analista político sobre estos temas. Él, bueno, nos tendrá seguramente su opinión sobre lo que ha sucedido en su país durante toda esta jornada y sobre todo quizás sobre estas posiciones que ha asumido la derecha con respecto al triunfo de Lenín Moreno. Escuchemos. Sí, efectivamente hemos hecho contacto telefónico en Quito, Ecuador, con Edgar Alan García, analista internacional ecuatoriano. Edgar, nos interesa una valoración suya sobre los resultados obtenidos en las elecciones generales de Ecuador el pasado domingo. En el Ecuador acaba de terminar el balotaje, la segunda vuelta electoral, con la presencia de delegados internacionales que han avalado la pureza de este sufragio. Y los resultados son evidentes y contundentes. Lenín Moreno y Jorge Glass ganaron la presidencia y la vicepresidencia de la República, son los candidatos oficialistas, y el candidato perdedor, el candidato banquero Guillermo Lasso, en este momento, siguiendo un guión preestablecido, ha negado la validez del conteo de votos por parte del Consejo Nacional Electoral. Y eso ha generado un impasse y
una serie de disturbios en las calles por parte de los seguidores de Creo, el partido del banquero Guillermo Lasso, y una serie de especulaciones sobre la pureza o no del conteo y del proceso electoral en general. Sin embargo, ya tanto el secretario general de la OEA como varios presidentes latinoamericanos han felicitado a Lenín Moreno por su triunfo. Sin embargo, Edgar, a pesar de tener el reconocimiento internacional, el resultado de estas elecciones, el partido Creo se ha quejado ante la OEA por posibles irregularidades en los resultados. ¿Qué opinión le merece esto? La posición de Creo es una posición que hora tras hora resulta insostenible, porque de las 25.000 juntas involucradas en el proceso electoral, apenas hay hasta el momento 16 revisiones o pedidos de revisión, de tal manera que es tan mínimo el porcentaje de los posibles de las posibles inconsistencias de algunas actas, que eso no cambia en absoluto la tendencia ni el porcentaje con el cual gana Lenín Moreno. Ellos están cada vez con menos asidero, a tal punto que coidearios y también aliados le recomiendan que o presentan pruebas, ¿no?, contundentes, o dejan de convocar a la gente a las calles. En Latinoamérica se vive un contexto de enfrentamiento entre los partidos progresistas y una derecha que no quiere dar espacio al llamado de las masas populares. ¿Considera usted que en Ecuador se corre este peligro? Es posible, decían algunos, que se cumpla la ley del péndulo, que también en el Ecuador, como sucedió en Argentina, como ha venido sucediendo con el golpe de Estado en Brasil, y como de alguna manera se prevé que pueda suceder en Bolivia, en el Ecuador podría la derecha nuevamente tomar el poder para sus propios fines. Y entonces, a medida que se vaya consolidando esta institucionalidad democrática del país a nivel internacional, pues le pondrá límites a aquellos que piensan que la ley del péndulo podría cumplirse, y más bien les dará ánimos a aquellos que piensan que este es solamente un pequeño bache que podría ser superado, y que el pueblo, sobre todo, por ejemplo, el pueblo argentino, brasileño, etcétera, podrían evaluar lo que les volvió a suceder con este tipo de líderes neoliberales y volver entonces a candidatos que tengan una política mucho más clara en el sentido de favorecer a las grandes mayorías. Muchísimas gracias a Edgar Alan Gracia, destacado comentarista internacional ecuatoriano, por estas apreciaciones. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Irma Shelton y también al politólogo ecuatoriano Edgar Alan García. Profesor, con Lenín Moreno serían ya 15 años de Alianza País en el poder en Ecuador. Yo creo que sería oportuno hablar un poco sobre este movimiento político, sobre su origen, sobre el contexto en el cual irrumpe en la política ecuatoriana, ¿no? Bueno, para empezar por el contexto, diría que estos 15 años que se cumplirían con la presidencia de Lenín Moreno, que debe empezar próximamente, sería algo absolutamente extraordinario en el Ecuador por distintas razones. En primer lugar, el Ecuador es un país extremadamente diverso geográficamente, demográficamente, culturalmente y económicamente, lo cual ha históricamente provocado
que las contiendas, las luchas sean muy largas y muy difíciles, porque nunca se ha logrado que un sector determinado prevalezca absolutamente sobre los demás. En otros países de América Latina eso ha sido más fácil. La lucha de liberales conservadores en México se resolvió en la segunda mitad, y en Ecuador fue con Eloy Alfaro en la revolución de 1895 hasta que renunció en el 11. Esto, por lo tanto, es extraordinario. Nunca ha habido una fuerza política que esté ni 10, ni mucho menos 15 años continuamente en el poder. La figura política más descollante del Ecuador hasta que aparece Rafael Correa fue Velasco Ibarra. Velasco Ibarra, que fue electo presidente 4 o 5 veces, y en esas oportunidades solamente una pudo terminar su periodo presidencial. Entonces estamos viendo, y ninguna sucediéndose a sí mismo, porque en América Latina, en el léxico político latinoamericano, el término reelección implica sucederse a sí mismo, no ser electo otra vez. Velasco Ibarra fue electo varias veces con separación un periodo de otro, por lo tanto nunca fue reelecto. Y Eloy Alfaro, a fines de 1911, renunció a la presidencia ante las críticas de que pretendía él reelegirse a sí mismo. Y como se estaba empezando la Revolución Mexicana, cuyo lema principal era no reelección, pues él renunció para no dar cabida a eso. Entonces, estamos enfrente de una sociedad que no está acostumbrada a grandes fidelidades partidistas. Existió en el siglo XIX entre liberales y conservadores. En el siglo XX no ha sido así. Y algunos partidos de izquierda han pervivido durante más tiempo. El Partido Socialista, aunque ha tenido escisiones, ha pervivido más tiempo. La izquierda democrática gobernó una sola vez, entre el 88 y el 92, y después no volvió a hacer gobierno. Pero ninguna otra fuerza política ha durado así. Los partidos de derecha han tenido una recomposición constante. No hay un partido de derecha histórico. Álvaro Noboa tuvo su fuerza política, que era una concentración de intereses derechistas. Ahora Lasso tiene, creo, que es otra concentración, porque decía, como decía al principio, la estructura económica es muy diversa y no hay una oligarquía centrada, fuerte, como podríamos decir los ganaderos, agroexportadores y portuarios de la Argentina. Eso no existe allí. Ahora son los intereses bananeros, pero la sierra tiene sus intereses. Y hay un territorio tan complicado como la Amazonía que tiene hasta otra cultura, que ni siquiera es la predominantemente indígena, que es la quechua. Ahí sobre todo hay shuar y ashuar, que tienen sus visiones de la sociedad y que tienen sus propios intereses. Por lo tanto, para triunfar en el Ecuador mediante elecciones, y creo yo que mediante cualquier movimiento, hasta armado como en tiempo de Eloy Alfaro, hay que hacer una alianza interclasista, interregional, intercultural, que pueda atraer a los distintos componentes de la sociedad. Porque en una elección como esta, que hubo 2 puntos y pico de diferencia, cada voto cuenta. Y por lo tanto no se puede subestimar el aporte que puede hacer cualquier sector social a este tipo de lead política. ¿Cómo surge Alianza País? En medio de este contexto hay que estar claro que desde Abdalá Bucaram, imagínense ustedes, sus amigos le decían el loco, los enemigos le dirían algo peor. Fue declarado incompetente mentalmente y depuesto. Después Jamil Mahuad también fue depuesto. Desde el 96. Creo que no había un gobierno que durara un año. Por eso, desde el 96 hasta el 2006. Primero fue Abdalá Bucaram, después fue Jamil Mahuad. Después vino esa especie de triunvirato en que se compartieron el poder de alguna manera la CONAI, que es muy diversa, porque la CONAI uno dice, de indígenas, sí, pero ahí están los quechuas, están los shuar, están los ashuar,
y están las poblaciones negras de Esmeralda y de Guayaquil. Entonces, por lo tanto, son muy diversos, con culturas diversas e intereses. Y muchas contradicciones internas. Muchas contradicciones, por eso, la multiplicidad de intereses, de culturas, de visiones, hace que varias veces se ha escindido, después se vuelven a unificar. Pero bueno, la CONAIE ocupó el poder con un delegado de las Fuerzas Armadas que tampoco son monolíticas, no son las Fuerzas Armadas de un país tradicionalmente oligárquico que engendra a sus propios hijos, la oligarquía, para que sean los oficiales de las Fuerzas Armadas. Históricamente, desde el gobierno juliano, de los militares, hay tendencias de derecha y de izquierda que han prevalecido en uno u otro momento. Incluso en el 72 empezó a gobernar bajo el influjo del nacionalismo revolucionario latinoamericano, iniciado por Francisco Camaño, que siguió el general Velasco Alvarado en Perú, que siguió Omar Torrijos en Panamá. El general Rodríguez Lara impulsó un moderado, pero nacionalismo revolucionario allí, que auspició el petróleo y que agudizó los problemas en la Amazonía. Porque la Amazonía hasta el 48 al 52 había sido abandonada a sí misma. Es un poco como el problema de la costa atlántica o del Caribe con los miskitos en Nicaragua, que durante el tiempo de la dictadura los dejaron a sí mismos que se murieran, no importa, nadie los tenía en cuenta. Y la Amazonía estaba en esa situación casi desde la conquista. Con Galo Plaza, en la presidencia del 48-52, él se le ocurrió hacer una ley de colonización de la Amazonía para retirar la presión social de la sierra y trasladar campesinos pobres, sin tierra, de la sierra para allá. Bueno, son indígenas, sí, pero estos eran quechua. Y aquellos eran shuar y ashuar, que desde la época anterior a la conquista ya estaban en guerra entre sí. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, eso fue engendrando un problema. El descubrimiento de petróleo y su explotación por Rodríguez Lara y los nacionalistas revolucionarios militares hizo una irrupción de la economía capitalista en la Amazonía, y los indígenas se vieron un poco, no sabían qué hacer. Máxime cuando de aquellas riquezas nada les tocaba. Y toda esa complejidad y toda esa historia se va acumulando y le cae en las manos al se va acumulando, porque la CONAIE surgió por estas medidas. Ellos se sintieron arrinconados. Y entonces es una respuesta a la CONAIE, que primero es una asociación apartidista, pero después, cuando siguieron apretando, ya constituyeron a Pachacutic, que es un movimiento político, pero de indígenas. Entonces, toda esta diversidad le cae a Alianza País cuando, desde el 96, el país era ingobernable. Yo creo que en la historia de América Latina no ha habido ningún país que durante tanto tiempo resultara ingobernable como el Ecuador. ¿Y qué sucede? Lucio Gutiérrez, que fue electo presidente en el 2002, que era el representante de las Fuerzas Armadas en esta especie de triunvirato que se había conformado en Ecuador, Lucio Gutiérrez había dado la imagen de que él era como un Chávez ecuatoriano, y la gente verdaderamente se ilusionó con él, y él hizo todo lo posible porque se ilusionaran con él bajo esa óptica. Pero ya en el gobierno del 2002 al 2005 evidenció que era un pro-norteamericano ilimitado, que les entregó la base de Malta, que apoyó el Plan Colombia, que hizo todo, y lo expulsaron del poder. Fue increíble cómo se destruyó aquel superficial mito político, se destruyó en 3 años y lo expulsaron. Y entonces el vicepresidente Alfredo Palacio, que no tenía una filiación partidista determinada, nombró a un joven economista, Rafael Correa, su ministro de Economía, que desde el primer momento empezó a dar medidas enérgicas. Ahora, ¿cómo crea Correa Alianza País? Correa de inmediato no se dedicó a trabajar políticamente con los partidos como históricamente se hacía en el Ecuador, sino que se dedicó a trabajar con las organizaciones sociales. Y él fue vinculando las organizaciones sociales para que se reflejaran, por eso se llama Movimiento Alianza País,
país altivo y soberano, todo aquel que tenía esta inclinación en una proyección interclasista que es inevitable en el Ecuador y que tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué sus pros y sus contras? A favor es que logró unas simpatías amplísimas en los más diversos sectores sociales del país. Y en contra, ¿qué tiene? Que cada sector social tiene su propia perspectiva y su propio anhelo. Y le exigía al presidente y le exigía al gobierno alar para su bando. Ese es el problema de Alianza País. Además de que pone junto a personas que nunca habían estado juntos, porque tenían orígenes muy diferentes. Entonces Correa logró en su elección, ante el peligro de que Noboa, que era imagínense, tiene $1.000 millones en Ecuador, ¿qué clase de fortuna y oligopolio puede tener ese hombre? Y entonces, ante el peligro de la derrota, Pachacutic, el Partido Socialista, el Partido Demócrata y distintas fuerzas apoyaron a Correa, pero sin formar parte de Alianza País y sin estructurar verdaderamente un frente amplio o algo por el estilo. Correa se impuso con Alianza País como fuerza partidista porque se tenía que inscribir en los comicios electorales. Y así fue como obtuvo esa extraordinaria victoria que lo condujo a poder cambiar la Constitución autorizado por un referéndum y a expulsar a los americanos de la base que habían obtenido en el Pacífico. No, y también un grupo importante de logros sociales y de logros económicos. Recordemos que Ecuador hasta poco antes, de la caída de los precios del petróleo, era uno de los países que más crecía en América Latina económicamente, que hizo del gasto social el motor del crecimiento de ese país, y mucha información hemos tenido al respecto. Ahora, con todos esos antecedentes de los cuales hablaba el profesor Ana, y tomando en cuenta la coyuntura actual, tomando en cuenta ese margen de más o menos 3 puntos de diferencia que le dio la victoria a Lenín Moreno, ¿cuáles son los retos y vamos a decir los grandes peligros que enfrenta este nuevo gobierno en vista de estos próximos 5 años? Mira, los primeros peligros también están en estos días. O sea, hay que esperar a lo que puede estar aconteciendo. Durante las últimas horas hay brotes de violencia en torno a instalaciones, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral, sobre todo en Guayaquil y en otras ciudades del país. Yo pienso que sin duda Alianza País y el nuevo gobierno de Ecuador salga victorioso de estos días, ya te digo, aun cuando el derechista Guillermo Lasso ha dicho que va a impugnar los resultados de las elecciones. Ese 3% es cuestionado por muchos de los simpatizantes de Guillermo Lasso. Y el otro tema que pende sobre esto es el que comentabas de las diferencias entre las encuestas a pie de urna y estos resultados. Yo creo al respecto que es preciso indicar que muchos estudios apuntan que este fenómeno incluso puede producirse y de hecho se manifiesta con muchísima regularidad en procesos de segunda vuelta. O sea, que por ahí estaría la explicación científica, reitero, con relación al uso de este tipo de estudios, de por qué algunas encuestas a pie de urna pues distan de los resultados del Consejo Nacional Electoral. Además, las encuestas a pie de urna, todos lo sabemos, no tienen obviamente los resultados finales. No, y a veces son muy interesadas, vamos a decirle así, ¿no? Dan un resultado quizás tratando de condicionar un ambiente postelectoral. Hemos hablado en otras oportunidades de cómo pueden llegar a manipularse y cuáles son las mediaciones que pueden estar incidiendo en los resultados. Yo creo que el principal desafío de el binomio Moreno-Glass está precisamente en mantener las conquistas sociales y en estabilizar también la economía del país. Creo que es un reto no solo
para el nuevo gobierno de Ecuador, sino también para los gobiernos de América Latina, que desde el año 2013 están recibiendo influjos negativos en muchas de sus economías. Por ahí viera yo el principal reto que tiene el nuevo gobierno, y también de manera muy particular en la necesidad de continuar disminuyendo las desigualdades sociales en el país latinoamericano. Bueno, y enfrentar también esta crisis, ¿no?, por la caída de los precios del petróleo, seguramente en la economía, que ha creado un cierto descontento. Ha incidido no solo la crisis en los precios del petróleo, ha incidido también en la situación económica de Ecuador, la apreciación de el dólar en muchos de los casos, y yo creo que se mantiene también la necesidad de continuar diversificando la matriz productiva del país. El presidente electo Lenín Moreno hablaba en estos días de la necesidad que tiene la nación de exportar todos los productos derivados del petróleo. Yo creo que por ahí vendría también gran parte de las ganancias que necesita recuperar Ecuador para cumplir en mucho de lo que ha prometido, en este caso Lenín Moreno, sobre todo lo relacionado con la generación de nuevos empleos, para reducir cada vez más las tasas de desempleo que en algunos lugares de ese país continúan alcanzando índices que pueden considerarse entre medios y altos. En el primer reportaje que veíamos al inicio de nuestra mesa, se veía a Lenín Moreno diciendo que iba a gobernar para todos, iba a gobernar para los que votaron por él y también para los que no votaron por él. Es decir, en un sentido, vamos a decir, de abrir el diapasón y tener un gobierno de más unidad, tomando en cuenta esta posición de la oposición, de no reconocer los resultados. ¿Podrá lograrlo, crees, Lenín Moreno? Se dice que es un hombre de puentes, de crear puentes, de tender puentes. La prensa ha calificado en muchos momentos a Lenín Moreno como un hombre conciliador. Y de hecho, al referirse, como bien tú decías, después de su triunfo electoral, a su disposición de extender su gobierno a todos, está representando pues obviamente una política inclusiva en ese caso, y dijo de manera muy particular al propio Guillermo Lasso: le tiendo la mano y lo invito a participar. Yo creo que esto viene a completar algo que él había anunciado cuando se anunciaron los resultados de la primera vuelta. Él dijo que estaría trabajando con un gobierno y con asesores, en este caso, de diversas tendencias políticas en tal sentido. Y reitero que este llamado que ha hecho durante los últimos días a hacer un gobierno de todos y para todos se vuelve también muy interesante en su política, Oliver. Bueno, muchas gracias, Ana, por este análisis. Este miércoles, en la Mesa Redonda, Cuba frente a la sequía. La presidenta y otros directivos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos comparecen nuevamente en la Mesa Redonda para informar sobre las acciones del país para enfrentar la intensa sequía de los últimos meses, incluyendo el uso de técnicas de desalinización para agua de consumo humano y para procesos industriales. Cuba Visión Internacional, Radio Habana Cuba, el canal de YouTube y la página de Facebook de la Mesa Redonda transmitirán en vivo este programa a las 7 de la noche. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, ya lo decíamos al principio, no solamente ha conmocionado a Ecuador los resultados de estas elecciones, sino también a toda América Latina. Profesor, muchos tenían puestos los ojos sobre Ecuador, qué iba a pasar
en Ecuador, y muchos analistas lo veían como la continuidad o no de este proceso que le han dado a llamar algunos de restauración conservadora en América Latina. Hay algunos analistas ahora que dicen que bueno, este proceso se ha frenado, que Ecuador ya marcó, vamos a decir, el fin. Repito, dicen algunos analistas, pero yo quisiera saber su opinión al respecto. Bueno, yo he dicho y he escrito mi opinión al respecto, y lo repito ahora. En las derrotas de los gobiernos progresistas, califiquémoslo en bloque de esa manera, hay mucho de problema en la desunión de la izquierda. En Argentina, la izquierda no votó por Cristina. En Brasil había una alianza con el Movimiento Democrático Brasileño, que a su vez tenía el apoyo de fuerzas de izquierda, porque de los partidos comunistas que hay en el Brasil, uno apoyaba a Dilma y antes a Lula, pero el otro no, y lo mismo con socialistas, porque hay socialistas de los trabajadores, socialistas revolucionarios, mucha diversidad. Y decía que en el caso de Lenín Moreno, una parte de fuerzas de izquierda, objetivamente porque son de izquierda por la ideología que dicen profesar, son de izquierda por los intereses que deben representar, pero sucede que por intereses partidistas o personales o caudillescos o sectarios no apoyan este movimiento, y entonces han votado en contra de Lenín Moreno. Y yo creo que cuando Lenín Moreno, un hábil político, conciliador, efectivamente, pero cuando dice que va a gobernar para todos, es gobernar para todos también los que no son oligarcas y no votaron a favor de él. Es una manera de iniciar a atraerlos, porque hubo muchas decisiones. Correa en sus últimos tiempos habló de una izquierda infantil, que decía todo o nada, la revolución total ahora o nada. Tiene discursos contra eso. Y Correa tuvo que enfrentarse al pachamamismo, que un sector de la CONAI, porque CONAI se escindió, pero un sector de la CONAI está opuesto a que se exploten los recursos naturales. Él lo decía, no podemos ser mendigos sentados sobre minas de oro. Exacto. Y eso mismo le sucedió a Evo Morales en Bolivia, que la tendencia pachamamista lo criticaba por explotar los recursos naturales, y de qué otra cosa vamos a vivir, cómo vamos a sacar a nuestra población de la miseria, por obra y gracias de qué. Entonces, esos sectores de izquierda deben ser recuperados, hay que tender puentes con ellos. Creo que tal vez Lenin es el hombre indicado para poder atraerlos a algún tipo de novedosa unidad, porque todo el mundo lo ve en las manifestaciones en América Latina, que hay un lema que nunca falta: el pueblo unido jamás será vencido. Pero si el pueblo no está unido, entonces vencido, como sucedió en Brasil, como sucedió en la Argentina. Mientras cuando el pueblo se unifique, entonces resulta mucho más difícil de vencerlo. Yo creo que esa es la principal tarea política de Lenín Moreno. Creo que en lo económico, la compañera estaba diciendo con gran certeza lo que tiene que abordar, pero el poder se mantiene no con una política económica acertada únicamente. Hay una lucha política partidista intensa que creo que es la que Lenín Moreno tiene que acometer ahora. Ahora, ¿qué sucede? Desde la Revolución Cubana, que fue expulsada de la OEA, Raúl Roa dijo en su momento que la OEA era el Ministerio de Colonia de Estados Unidos, y nunca ha dejado de serlo. Igual que la gente dice, la ofensiva imperialista, sí, yo estoy de acuerdo, pero el imperialismo nunca ha dejado de estar a la ofensiva. Mientras existe imperialismo, está a la ofensiva, porque tiene que defender lo que quiere que sea suyo, con razón o sin ella. Entonces, como había sucedido los desafortunados reveses políticos en Argentina y Brasil,
todo el mundo concentraba sus ojos sobre el Ecuador, aunque ya previamente en Nicaragua esa oleada se había detenido y con un margen impresionante, porque fue con más del 70% de victoria. Hay un analista que escribió un artículo que publicamos en Cuba Debate, que hacía un análisis matemático y decía, bueno, de las últimas creo que 25 elecciones que ha habido en la región, solamente una ha sido ganada por la derecha, porque lo de Brasil obviamente fue, bueno, un golpe parlamentario. Ahí no hubo elecciones. Se cuestionaba mucho esta teoría de la restauración conservadora. Bueno, la teoría del dominó fue lanzada por los imperialistas. O sea, usted no le da la lógica de contagio, ¿no? No, en lo más mínimo. No es viral. Si fuera viral, nosotros no estaríamos aquí hace muchos años. Y estamos, y estaremos. La teoría del dominó fue lanzada por los norteamericanos en sus deseos imperialistas de poder agredir a cualquier pueblo en cualquier parte del mundo, que empezaron por Vietnam, y después se metieron en Camboya, y después se metieron en Laos, y así sucesivamente. Yo no creo que en política el contagio suceda, porque eso depende del desarrollo social, del desarrollo ideológico, del desarrollo político, de muchos factores. Cuando la Revolución Cubana triunfó, hubo una oleada guerrillera, y los americanos lanzaron la teoría del dominó también aquí, para poder con sus fuerzas militares, los asesores, todo eso, revertirlo. Sin embargo, la revolución sandinista triunfó en contra de todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque había un contexto adecuado con una dirección política que llegó a cumplir su función, porque antes estaban divididos y cuando se reunificaron multiplicaron exponencialmente sus fuerzas y triunfaron. Ahora en el Ecuador algo semejante sucedía y estaban todas las esperanzas puestas por parte de los imperialistas y sus aliados que se derrotara a Lenín Moreno para demostrar que sí había una oleada restauradora. Es decir, tiene un valor simbólico esta victoria. Es un valor simbólico, porque ellos manejan los símbolos con mucha habilidad. Y los símbolos desencadenan también estados de ánimo, que son importantes en política. Eso es muy importante. En política el estado anímico es muy importante. En la guerra lo primero que usted quiere es que el soldado no se deprima, que crea en la victoria. O sea, la convicción política, el estado de ánimo, el sentirse capaz de vencer es determinante en política, que la guerra está incluida ahí, porque como decía Clausewitz, la guerra es una forma de hacer política. Entonces, el Ecuador era el símbolo de lo que se podría lograr, más en estos momentos que ha surgido esta crisis adicional con la OEA, que Correa ya una vez había dicho que se debería abandonar la OEA. Bueno, muchas veces lo dijo. Por eso. Sustituir la OEA por la propia CELAC. Y gracias a él, pues, él influyó mucho en que se constituyera la CELAC y demás. Y de nuevo, como un símbolo, están tratando de desenterrar a la OEA para darle este carácter protagónico que las organizaciones integradoras latinoamericanas la habían arrebatado. Ahora hay que ver, por supuesto, una esfera política que está internacional, que está activa ahora, que en no muy largo plazo debe definir lo que va a suceder. Pero entonces esta victoria, yo creo que incuestionable. La cantidad de observadores que había de distintas partes del mundo, por supuesto, desde que uno es niño le enseñan que lo último que se puede perder es el derecho al pataleo. Y eso es lo que Lazo está haciendo. No va a ir allí a decir, sí, me venció en Justa Lid. No, él tiene que mostrarle a quienes lo asesoran, a quienes lo dirigen, a quienes lo respaldan, de que no, de que eso no es así. Pero yo creo que nadie puede cuestionar la limpieza de estas elecciones. No hubo tumultos ni hubo nada durante los momentos de la votación y todo el mundo ha aceptado que fue una victoria limpia, tal vez no tan amplia como se hubiera querido, pero limpia, y que con un respaldo de otros sectores de izquierda que ahora se han apartado, esta corriente de la revolución ciudadana se puede fortalecer. Ahora, y en esta lógica, Ana, también puede tener un impacto muy positivo
en todas esas luchas que se dan al interior de los mecanismos de integración. Porque, por ejemplo, quizás tomando en cuenta el ejemplo de Venezuela, es un país que va a seguir acompañando a Venezuela en la OEA, en sus luchas en la OEA, va a seguir impulsando determinadas estructuras de integración. O sea, ¿le ves valor por ese sentido? Yo le veo muchísimo valor. Habíamos dicho en otras mesas que lo que pasara en Ecuador iba a ser decisivo para el futuro de América Latina y el Caribe. Y así yo lo veo. O sea, es una confirmación de que no hay una pérdida absoluta, como decía el profesor, de los valores ni de los gobiernos de izquierda o progresistas en la región. Y que van a seguir hombros para apoyar, ¿no? Exacto. Ha sido un medidor importantísimo. América Latina se ha visto reflejada en su futuro en los comicios del domingo en Ecuador. Ahora, y esa oposición ecuatoriana, más allá del derecho al pataleo, del cual hablaba el profesor, una oposición que analizábamos nosotros hace ya varias mesas, era una oposición dividida, fragmentada, una oposición relativamente débil, que estaba más bien a la defensiva. ¿Cómo quedará ahora? Porque ya serían 15 años de gobierno de Alianza País, y eso es algo a lo cual le teme cualquier derecha, ¿no? No, lo que ocurre es que esa oposición ha tenido a un candidato, desde mi punto de vista, débil, como es el caso de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, lo dijo en su momento Rafael Correa, era un candidato derrotable por la triste historia que tiene detrás. Un hombre relacionado con el feriado bancario de 1999, un hombre relacionado con los escándalos de los Panama Papers, por ejemplo, la investigación de los periodistas, que da cuenta que tiene su dinero en paraíso fiscal. Más del 50% de los ecuatorianos, por cierto, en primera vuelta rechazaron que el dinero del país fuera a los paraísos fiscales. ¿Y quién es el hombre que tiene su dinero en paraísos fiscales en Ecuador? Guillermo Lasso. O sea, creo que ahí se unen una serie de mediaciones. No obstante, yo creo que hay que recordar que Alianza País se ha ratificado en estas elecciones como la principal fuerza política en el país. En el Congreso, ¿no? Sacábamos cuenta y conserva un 54%, si bien disminuye con relación al periodo anterior, aún conserva ese 54%, o sea, en este caso 74 de los 137 escaños, que le van a permitir en alguna medida al nuevo gobierno pues una cierta libertad con relación a lo legislativo, aun cuando ahí habrá también intensas batallas e intensos desafíos políticos, como apunta el profesor. Y ya te digo, los próximos días también serán decisivos para la estabilidad, no solo de Ecuador, sino también de América Latina. Bueno, Lenín Moreno tendrá que enfrentarse igualmente a los mismos enemigos del proceso, de lo que se ha dado a llamar Revolución Ciudadana. Hoy leí en la prensa cómo se está tratando, mucho también en la prensa extranjera, no solamente en la prensa ecuatoriana, cómo se están tratando de establecer ciertas matrices, gobierno débil, gobierno cuestionable, en fin, quizás creando las condiciones para, bueno, lo que hemos visto en América Latina, esa reacción de la derecha, que puede llegar quizás, profe, un poquito más allá del pataleo. Hay que ver, ¿no?, lo que hace, bueno, Lasso y su gente. Bueno, vemos aquí las cuentas en las redes sociales de nuestro programa. Ahí puede obtener más información de todo lo dicho y analizado en la noche de este martes aquí en la Mesa Redonda. Muchas gracias a ambos panelistas, al doctor Alberto Prieto, a la doctora Ana Teresa Badí, y también a usted por prestarnos su atención. Nos vamos con nuestras imágenes del día. Cumpleaños 55 de la Unión de Jóvenes Comunistas. Muchas felicidades por parte de la Mesa Redonda. A ellos les dedicamos nuestras imágenes del día. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima Mesa Redonda, el jueves, hablando de Europa quizás.